Por otro lado, el CONICET desarrolló un cañón de ozono para poder desinfectar los espacios públicos y ahora tenemos el honor de estar en comunicación con Gustavo Romero. Él es investigador de CONICET y también director de IAR. Muy buenas tardes, Nahuel y Amanda te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas Muy tardes. buenas tardes, felicitaciones primero que nada también por el desarrollo de este cañón. Nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo funciona y también por qué utilizaron ozono. Bueno, lo que nosotros hemos hecho desde el Departamento de Transferencia de Tecnología que tenemos en el Instituto es tratar de identificar problemas a los cuales con tecnología que nosotros tenemos, de la cual nosotros tenemos control, podemos ofrecer soluciones. Entonces, para la etapa del pico de la pandemia, desarrollamos primero un ventilador, un respirador mecánico no invasivo, y ahora para esta etapa que se viene después del pasar el pico, que es la etapa de vuelta a la normalidad, hemos tratado de crear un desarrollo que permita facilitar la esterilización y la desinfección de ámbitos como pueden ser, por ejemplo, aulas, salas de espera en hospitales o vehículos como ser autobuses, ambulancias, y bueno, hay una gran cantidad de espacios de uso común que van a requerir una desinfección frecuente. Ahora, a la hora de analizar cuáles son las distintas herramientas que uno puede usar para producir esa desinfección, uno se encuentra con una gran variedad de cosas. O sea, hay distintas opciones, por ejemplo está la opción química, hay distintos productos químicos que permiten hacer desinfección. Eso tiene ventajas si son superficies relativamente pequeñas, o puede usar una luz ultravioleta, por ejemplo. Y también puede usar distintos productos como el ozono, que son extremadamente eficaces, pero solamente si se dan en las condiciones de control adecuadas. O sea, ¿el ozono qué es? El ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno. O sea, básicamente es muy similar a lo que nosotros respiramos, que es O2, oxígeno. Y lo que tiene de característica esa molécula es que cuando se junta con la membrana que recubre a gérmenes, bacterias y también a la estructura de los virus, en el caso de los gérmenes y las bacterias, lo que hace es oxida la membrana y la rompe. Entonces, el germen y la bacteria muere. En el caso de los virus, que son mucho más resistentes porque esencialmente no están vivos, son moléculas complejas que se acoplan a las células de los seres humanos, lo que hace el ozono es, a través de la oxidación, directamente le parte la estructura molecular y lo desactiva en su función viral, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho concretamente es un producto que genera una enorme cantidad de ozono en un tiempo muy corto, en un ámbito cerrado, lo que se llama un choque de ozono. Es muy difícil generar esa cantidad de ozono en poco tiempo, pero además lo que tiene el dispositivo es todo un mecanismo de control y de sensores que le permiten monitorear cuál es la concentración de ozono en el aire, y cuál es la carga de ozono que tendría que tener para eliminar el 99.9% del contenido viral en función de la temperatura, la humedad ambiente, y el dispositivo a su vez tiene una serie de alarmas que permiten saber cuándo la tarea está cumplida, cuándo las personas pueden volver a ingresar al recinto, etc. O sea, es un dispositivo que reúne, por un lado, una enorme capacidad de producción de ozono que va mucho más allá de lo que uno puede conseguir en el mercado por medio de la compra de un ozonizador, por ejemplo, que es inefectivo para este tipo de cosas. Y por otro lado, toda una tecnología de control que en el caso nuestro viene del sector espacial, que es el cual nosotros normalmente trabajábamos antes de esta pandemia. Y Gustavo, recién mencionaste los rayos UV. Hace un tiempito conocimos sobre un producto también que desinfectaba con rayos UV. Contanos específicamente cuál es la mayor diferencia entre este cañón de ozono y este producto de rayos UV. Sí, los dos productos son complementarios. ¿Por qué? Porque se aplican en circunstancias diferentes. O sea, los rayos ultravioletas también destruyen a los virus, pero para hacerlo tienen que irradiarlos en forma directa. Los rayos se mueven en líneas rectas y entonces en las superficies donde hay sombras o en los recovecos no pueden, digamos, eliminar la carga viral en forma completa.
sí sobre superficies planas, escritorios, paredes, cuestiones por el estilo. Ahora, la diferencia con el ozono es que este tipo de gas difunde en la habitación y llena completamente la habitación. Y el dispositivo solo se detiene cuando la carga del gas de ozono es la necesaria para haber cumplido su función. Con la potencia que tiene espacios normales, como un aula, por ejemplo, en 10 minutos puede hacer una desinfección completa. Y en Gustavo. un aula, ustedes pueden imaginar que hay distintas cosas, hay escritorios, hay sillas, hay, digamos, pizarrones detrás de los cuales puede haber, digamos, superficies que si uno lo tratara de hacer lo mismo con luz ultravioleta, prácticamente es imposible. Entonces son procedimientos complementarios, uno para grandes volúmenes, el otro más que nada aplicable para superficies, ¿sí? Gustavo, ¿en qué fase está la creación de este cañón de ozono y dónde se va a poder utilizar, si se va a poder utilizar libremente en diferentes espacios, en colegios, en sanatorios o en oficinas? ¿Dónde se va a poder utilizar? Bueno, nosotros estamos completando la fase de desarrollo de ingeniería y de la ingeniería de detalle del producto, lo cual significa terminar la parte de todo lo que es la diagramación del instrumento y los test correspondientes para la validación del mismo por el INTI, ¿sí? Ahora, para la fase de producción, lo que necesitamos es asociarnos con alguien que tenga la capacidad para producirlo en cantidad. Nosotros somos un instituto de investigación y desarrollo de tecnología, pero la tecnología, digamos, no en grandes, no de producción en masa, digamos, ¿no? Como un equipo como este tiene que ser producido en serie. Entonces lo que estamos ahora es tratando con la Universidad Nacional de La Plata y su departamento de vinculación para poder encontrar el socio adecuado para la producción en serie. El destino final yo creo que en primera instancia tendría que ser servicios públicos esenciales, o sea, escuelas, comedores, universidades, laboratorios, oficinas públicas y sobre todo medios de transporte, donde el contagio por la enorme circulación de gente podría ser grande. Y luego, en una segunda fase, yo creo que también esto serviría al sector privado, porque piensen ustedes, un gimnasio, por ejemplo, un par de veces al día sería bueno que desinfecten en forma total. Hacerlo con químicos es inviable y el costo es muy alto. Sobre eso también te quería consultar, Gustavo. Sí. A nivel económico, ¿es muy costoso el cañón de ozón como para poder que nos ayudes a entender un poquito más desde ese lado? Sí, o sea, no es algo que uno pueda comprarlo y tenerlo en su casa. O sea, me parece que es algo que, digamos, si lo pensamos a nivel privado, de particulares, quien tiene un negocio sería razonable que se compre uno, pero no, digamos, uno de nosotros para esterilizar nuestra casa. En nuestra casa el químico siempre va a ser la opción más económica, pero no para la persona que tenga un restaurante, un gimnasio o un ámbito grande donde circule mucha gente. Lo mismo pasa en los establecimientos públicos, o sea, en un aula donde uno tiene 5 o 6 clases por día, después de cada clase sería razonable que se ponga un cañón, se esterilice el aula y entonces entre después recién que esté esterilizado la nueva camada de estudiantes. ¿Eso qué hace? Hace que, si bien uno no puede evitar que si hay uno que está enfermo contagie a los demás durante la misma clase, sí podemos evitar que haya contagio de clase en clase. Y eso evita, en general, minimiza la posibilidad de un rebrote, que es lo que nosotros queremos, porque el costo gigantesco de un rebrote después de salir de la pandemia es tremendo. Claro. Bueno, Gustavo, de parte de todo el equipo de La Voz de la Ciudad queremos agradecerte nuevamente y felicitarte una vez más también por este desarrollo innovador y tan oportuno en estas circunstancias. No, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo muy cordial. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahí lo estábamos escuchando entonces a Gustavo Romero, investigador del CONICET y también director de IAR, contándonos un poco sobre este cañón de ozono que fue fabricado justamente por el CONICET, desarrollado por ellos y que sirve para desinfectar los espacios públicos, como decía anteriormente, muy oportuno en estas circunstancias.